Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato. Vamos a estar viendo en esta noche esta enseñanza que habla del dominio del reino vegetal. Tal vez usted pueda preguntarse, bueno, pastor, ¿de qué trata este tema del dominio del reino vegetal? Nosotros podemos ver en la escritura que cuando Dios crea al hombre, lo primero que Dios le dice al hombre es señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias del campo y todo lo que se arrastra. Pero vemos que cuando Dios crea al hombre, cuando lo forma, dice que lo puso en el huerto de Edén y lo puso a labrar y a guardar ese lugar, ese huerto, de tal manera que nosotros vemos dos cosas muy importantes y tareas que nosotros debemos de aprender acerca de estos dos Adanes, donde nos muestra el dominio que nosotros también debemos de tener sobre el reino animal y sobre el reino vegetal. Y podemos ver nosotros aquí, mire, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál fue la tarea? Es decir, Dios tuvo un plan, tuvo un propósito, hizo al hombre, pero no lo hizo con una imagen distinta, sino que lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y qué fue lo que le dio? La habilidad de señorear. Primeramente, el primer proceso era en los peces del mar, el segundo en las aves de los cielos, el tercero en las bestias, en toda la tierra, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De tal manera que cuando Dios crea al hombre, le da una imagen, le da una semejanza, pero le da una comisión. Y esta comisión primaria es de señorear sobre el reino animal. Y ya hemos hablado una enseñanza acerca de esto. Si usted la quiere ver, puede buscarla en el canal acerca de el dominio del hombre hacia el reino animal. Pero en este día vamos a ver el dominio sobre el reino vegetal. Bueno, Dios le hace al hombre, hacia este hombre, y le da la comisión de señorear en los peces del mar, y nosotros vemos que el pez también trae una enseñanza hacia el hombre, pero también de las aves y de las bestias. Y dice la escritura, mira, en 1 Corintios 15:39, no todos los cuerpos son iguales, los seres humanos tenemos una clase de cuerpo, los animales tienen otra clase, lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Es decir, aquí nos enseña que una de las comisiones del hombre era de dominar sobre estos cuerpos. Y esto es algo que no solamente va algo literal, sino que se va a un nivel y una dimensión espiritual. Habacuc 1:14 dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen, dice aquí, ¿quién los gobierne? ¿Cómo que no tienen quien los gobierne? ¿Qué acaso no dice allí en Génesis que Dios le dijo al hombre, señorea sobre los peces, señorea sobre lo que se arrastra? ¿Por qué dice acá en Habacuc que dice que hace que los hombres sean como los peces del mar, como los reptiles, dice que no tienen quien las gobierne? ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano al pecar cayó en una situación donde ya los peces y los reptiles ya no tenían quien los gobernase, y fue la serpiente lo que causó esto. El hombre empezó a gobernar sobre los peces, empezó a enseñarle a las aves, empezó a enseñarle a las bestias, pero cuando llegó con la serpiente pudo más que el hombre y hizo que el hombre pecara, que el hombre cayera. Job 12:7 dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, ¿qué hacen las bestias? Las bestias pueden enseñar a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. ¿Qué capacidad tienen las aves de mostrar? Las bestias de enseñar. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar, dice, te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Es decir, pueden entender, saben, entienden, recapacitan, conocen quién las hizo, dice aquí la escritura. Entonces nosotros vemos que cuando el hombre peca,
Las bestias, los animales, las aves, los reptiles, son los que ahora tienen que traer la enseñanza al ser humano, porque parece que al ser humano se le olvidó quién lo hizo y qué era lo que tenía que hacer. Por eso dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas, le dice, te enseñarán. Pregúntale a las aves y ellas te van a mostrar. Pregúntale a los peces y ellas te van a declarar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que así fue. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás no quiso obedecer, pero allá había un pez que dice la escritura que el Señor mandó. Mire, fue más obediente el pez que Jonás. Dios a Jonás le dijo que fuera a un lugar y no quiso ir. ¿Y qué fue lo que hizo el pez? Dice que el Señor lo mandó y que tragase a Jonás, y lo tragó y se lo llevó a un lugar específico en donde vivió una situación terrible Jonás, hasta que dijo, voy a pagar mis votos, Señor. Va el pez, y ¿dónde cree que lo vomita? Exactamente a donde lo había enviado el Señor en primer lugar. Ahora también vienen unas bestias y le enseñan a Nabucodonosor que él tenía que reconocer al Dios de los cielos. Dice que lo hizo como bestia y comía hierba como buey. Las aves, dice la escritura, el Señor Jesús mismo dice, mirad las aves del cielo, que no hacen esto ni hacen lo otro, mas sin embargo mi Padre, dice, les da alimento. Nos enseñan las aves acerca de que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar, nos va a suplir lo que nosotros necesitamos. Ahora, dice aquí, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, a este otro hombre que Dios lo forma, dice que lo pone en este huerto. Ahora, la tarea de este hombre era el labrar y guardar el huerto. Aquí ya no dice que era señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias y sobre los reptiles, sino que le dice guarda y labra el huerto. Ahora, como el primer hombre no pudo subyugar o no pudo señorear a la serpiente, ¿qué hace la serpiente? Va y se mete al huerto. Es decir, dice, ya hice que el primer hombre no pueda desarrollar lo que Dios quería, voy a meterme ahora al huerto también y voy a hacer que este hombre también no guarde y labre lo que Dios le mandó. Mire, Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que le dijo Dios, no le dijo no comáis de todo árbol, le dijo solamente del que está ahí en medio no comas. Mas sin embargo, como la serpiente era astuta, la palabra astuta cuando la revisamos en el hebreo, estamos viendo que era un ser que fue creado era más inteligente que cualquier otro animal. Tenía una sabiduría más elevada, de tal manera que, bueno, se traduce como astuta, pero está hablando de una inteligencia, está hablando de una sabiduría, está hablando de un conocimiento, y dice que tenía esto más que todos los animales que estaban en el campo, de tal manera que viene hacia la mujer, y ¿qué es lo que hace? La confunde, le endulza el oído, y entonces viene a pecar la mujer. Ahora, dice en esta versión, dice la serpiente era el más astuto, dice aquí, porque en hebreo no dice la serpiente, como si fuera femenino, no. En el hebreo cuando lo revisamos no habla de femenino, sino por eso dice así como esta versión dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y entonces vemos que viene y confunde y trae este pecado a la mujer. Como el primer hombre, le pongo aquí, no pudo dominar la serpiente que le había dicho señorea sobre esto, llegó a los peces, llegó a las aves, a las bestias, pero cuando llegó a dominar a la serpiente no pudo.
La serpiente venció y entonces de aquí la serpiente se va al huerto y también hace que esta mujer coma del fruto y que Adán también coma del fruto. Dice, esta fue y entró en el huerto para que el segundo hombre también fracasara en su tarea de dominar el reino vegetal. Ahora, aquí hay algo muy interesante, usted se dará cuenta, estos dos reinos son muy importantes en relación a la tarea que Dios nos dio al hombre. Le voy a decir por qué, mire, ¿cómo fue que el hombre cayó en el estado en el que está hoy en día? Número 1, por causa de la serpiente. ¿Y qué es la serpiente? Parte del reino animal. Número 2, ¿por qué está el hombre como está hoy? Por el reino vegetal. ¿Por qué? Porque comió del fruto que no debía de comer, de tal manera que el reino animal y el reino vegetal tuvieron parte para que el hombre esté en la condición que está hoy. ¿Por qué? Porque el hombre en primer lugar tenía que dominar sobre el reino animal y número 2 tenía que gobernar sobre el reino vegetal. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, al que estaba en el huerto, lábralo y guárdalo, guarda estos árboles, protégelos. Pero ¿cuál era realmente su tarea de Adán con los árboles? Los árboles en ese tiempo se podían comer todo, no solamente las hojas, no solamente las ramas, no solamente la corteza y el fruto, todo era comestible lo que el árbol era. Y ahora el árbol era algo muy interesante. ¿Usted piensa que los árboles y que las plantas no tienen también sentimiento? Pues se va a equivocar cuando vemos en la escritura y que aún hasta pueden hablar. Ahora, le voy a decir algo más, le adelanto algo más antes de continuar esta enseñanza. Siempre el Señor nos marca a nosotros y nos advierte y nos compara con estos dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. El reino animal, ¿por qué? Porque nos dice la escritura, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Pero también nos compara con el reino vegetal. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos árboles y que nosotros tenemos que dar fruto, hermano amado bueno. Nuestro mismo Señor Jesucristo se compara también con el reino animal y con el reino vegetal. ¿Por qué? Porque Él dice, la escritura menciona que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el reino vegetal, ¿por qué? Porque Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. De tal manera que en toda la escritura vamos a estar viendo que nos compara al reino animal y nos compara al reino vegetal. Porque el hombre tenía que señorear sobre el reino animal y tenía que señorear sobre el reino vegetal. Y vamos a estar viendo esto, mire, de tal manera que vemos que el reino animal y el reino vegetal tuvieron que ver en la caída del ser humano. Dicho sea de paso, el reino vegetal también está vivo y consciente. Mire, lo podemos leer. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Ahora, mire, vamos a detenernos un poquito para analizar. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán en el huerto? Le dijo Dios, vas a labrar y vas a guardar. Le pregunto, ¿qué era lo que hacía Adán? ¿Regaba los árboles? No los regaba. ¿Sabe por qué? Porque ahí en esa misma cita nos dice que había un río que salía de Edén y que se repartía en 4 brazos y que este río era el que regaba el huerto de Adán. Entonces, ¿qué era lo que hacía ahí? ¿Qué era lo que desarrollaba? ¿Los ayudaba para crecer? No, porque los árboles crecen solos, pero sí les daba un alimento, y es a lo que quiero llegar. El dominio del reino vegetal. ¿Cómo se alimentaban los árboles para dar ese fruto que daban? Ese follaje para crecer, para desarrollarse. Mire, Jueces 9:8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual
En mí, dice, se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Ahora, nosotros estamos viendo esta porción que habla obviamente una simbología de reyes, pero también es de los árboles. ¿Por qué? Porque dice que los árboles fueron a elegir rey sobre sí. Ahora, cada árbol, cuando Dios lo crea también con un propósito. Así como cada animal lo crea con un propósito, al reino vegetal también. Cada uno debe de dar fruto, debe de tener sus ramas, sus hojas, todo con un propósito. Así como el árbol que está allá en la ciudad celestial Jerusalén, dice que ese árbol da 12 frutos y los da a su tiempo, y dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Es decir, cada árbol tiene su propósito y cada uno tiene un propósito en Dios. No nada más en la tierra y para los hombres, no, en Dios. Por eso dice que cuando al olivo le dijeron, reina sobre nosotros, dice el olivo, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios. Mire qué tremendo, se honra a Dios y a los hombres. Es decir, cada árbol tiene un propósito y tiene una honra en sí para Dios. En este caso, el aceite, el olivo que lo produce. Ahora, podemos ver, mire, Jueces 9:13, y la vid también le hablaron y él les respondió, he de dejar mi mosto. ¿Y qué hace este mosto de la vid? Alegra. ¿A quién alegra? A Dios y a los hombres. Entonces usted ve que el mosto tiene un propósito de alegrar a Dios y de alegrar a los hombres. Nosotros nos damos cuenta que el reino vegetal tiene un propósito tanto de honrar a Dios como de honrar a los hombres. Por eso es que cuando el hombre peca, acuérdese qué fue lo que pasó. Acuérdese qué fue lo que pasó con el reino animal. Ya no estuvo como estaba con Adán, el reino animal, y el reino vegetal tampoco. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a este Adán? Cuando estés labrando y cuando estés haciendo algo, dice, la tierra te va a producir espinos y cardos. Ya no te va a dar fruto, ya no te va a honrar. El olivo ya no te va a honrar, el mosto ya no te va a honrar y te va a dar alegría. Entonces mire, ¿por qué el hombre? ¿Por qué Dios le dio esta tarea? Primeramente al hombre le dijo, señorea sobre el reino animal, y al que estaba en el huerto, señorea sobre el reino vegetal. Ahora mire, esta versión, Reina Valera 2000, dice, cuando pusieres cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas su arboleda metiendo en ella hacha, porque de ella comerás y no la talarás. Y dice, como dice en el Midrash, dice, porque el árbol del campo es la vida del hombre, porque el árbol del campo es la vida del hombre. ¿Por qué es la vida del hombre? Porque para su sustento era. Recuérdese una vez que Noé salió del arca, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Noé? Mira, los animales van a ser para tu sustento, al igual que los árboles, que toda planta y que todo árbol de la tierra. Ahora, Deuteronomio 20:20 dice, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué los árboles no dan fruto? ¿Por qué hay árboles que no dan fruto? Y nosotros podemos ver en la Escritura que tanto el reino animal como el reino vegetal pueden ellos mismos ofrendarse a Dios. Es decir, cuando un animal iba a ser sacrificado en un altar de Dios, no crea usted que ellos no sabían lo que estaba pasando. Con alegría caminaba el cordero a ser sacrificado. Cuando iba a ser cortado un fruto y ser presentado, porque acuérdese que también había sacrificios del reino vegetal hacia Dios. ¿Por qué, hermano amado, cortaban este fruto de los árboles? Y con gusto y alegría los árboles daban su fruto para hacer una ofrenda al Dios del cielo. Mire qué tremendo. ¿Qué era lo que le estaba enseñando el reino animal y el reino vegetal al hombre?
que con alegría entregaban lo que Dios les había dado para poderlo ofrendar. Y al hombre le cuesta tanto, al hombre le es muy difícil hacer esto, pero si nosotros vemos el reino animal y el reino vegetal, lo hacen con gozo, con alegría para Dios. Mire, Deuteronomio 21:22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, dice, lo colgaréis en un madero, en un árbol. Es decir, a una persona que colgaban en un árbol, era ese árbol que no daba fruto. Ahora, le voy a decir algo bien tremendo, hermano. ¿Sabe los árboles que no dan fruto? ¿Por qué no dan? Porque no quieren dar. Así de sencillo, porque no quieren dar. No es porque no se les cuide, no es que porque no se les riega, no es que porque no, simplemente es porque no quieren dar fruto. Y ahorita le voy a mostrar por qué. Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Usted podrá decir, ay, pero ¿qué culpa tenía esta higuera? ¿Por qué el Señor fue así tan duro que llegó? Porque recuérdese que en versículos anteriores dice que el Señor tuvo hambre y se acercó para buscar un fruto, pero no lo encontró. Y como no encontró fruto, dice que él maldijo esta higuera. Y nosotros podamos decir, ay, pues que andaba de mal genio el Señor, o por qué maldijo la higuera, por qué le dijo, nunca más nazca de ti fruto. No, ¿sabe por qué lo hizo? Porque no quería dar fruto. No quería dar fruto, y entonces como el Señor vio la condición de la higuera, dijo, ¿no quieres dar fruto? Entonces nunca más nadie coma de ti fruto. Mire qué tremendo. La maldijo y dice que se secó. Ahora, nosotros, no me quiero detener tanto en este tema acerca del reino animal y el reino vegetal unidos, como vemos que incluso nuestro Señor Jesucristo nos dio enseñanza acerca de esto muy importante, aunque al final voy a tocar unos puntos acerca de esto. ¿Por qué maldijo la higuera? No fue porque no tenía fruto, sino que por decisión propia de la higuera no quería dar fruto. Incluso el mismo reino vegetal se ha rebelado en contra del ser humano por causa del pecado. Como lo que le decía, Dios le dijo, cuando ahora estés trabajando la tierra, te va a producir espinos y cardos. ¿Por qué hoy en día los árboles se llenan de plaga? ¿Por qué hoy en día los árboles no dan fruto como debería de ser? Porque simplemente no quieren, deciden no hacerlo. Génesis 9:9 dice, aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente, dice que está con vosotros, aves, animales y toda bestia. Mire, el Señor establece su pacto, dice, yo establezco mi pacto con vosotros, pero no solamente con ellos, dice, con sus descendientes y con todo ser viviente que está con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tiene pacto incluso con las aves, incluso con los animales y con toda bestia que se arrastra, hermano amado, en la tierra. Y por eso le dice todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Y el verso 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora, mire qué tremendo, porque aquí es donde empieza, hermano, algo muy interesante que nosotros tenemos que analizar. Cuando Dios, hermano, trae una justicia y viene lo que llamamos el diluvio, y aquí ya pasa el diluvio y entonces bajan del arca. Y bajan los animales y el Señor le dice, mira, el temor y el miedo que está en ustedes va a estar otra vez sobre todo animal. El animal ya había perdido esto, ya había una violencia sobre el animal, de tal manera que le dice, va a regresar el temor a los animales. Pero le dice el Señor a Noé, dice, en vuestra mano son entregados. ¿Para qué le estaba diciendo esto el Señor? Para que señorees sobre los animales otra vez, para que como hombre
señoré sobre los animales. Pero ¿qué fue lo que hizo Noé? Mire, Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra. No siguió el orden Noé. ¿Por qué cree que vino otra vez una maldición sobre la humanidad? Ahí mismo, hermano, vino. ¿Por qué cree que vino? Porque Noé, usted puede leer, no siguió el plan. Acuérdese que al primer hombre Dios le dijo, vas a señorear sobre el reino animal. Y al segundo le dijo, vas a labrar. Pero Noé aquí, mire, Dios le dijo, yo pongo el temor de ti, el miedo en los animales y serán entregados en tu mano. Pero Noé se pone a plantar, a labrar la tierra y dice que planta una viña. Mire, déjame le hago otra pregunta. Si usted va a tener una familia o ya tiene una familia, ¿qué es lo que más a usted le interesaría como padre de familia? ¿Qué es lo que más le preocuparía a usted? ¿Sí o no le preocuparía que su familia tuviera pan, tuviera alimento, tuviera algo que comer? Pues en ese caso no hubiera plantado una viña Noé, sino que hubiera plantado trigo. ¿Para qué? Para que se produjera el pan, que era lo que obviamente se comía en aquel tiempo, era lo que más se desarrollaba. ¿Por qué fue que planta una viña Noé? Y aparte de esto, mire qué hizo, y bebió del vino, y qué pasó, se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, óigame hermano, y aquí empieza la maldición. ¿Por qué? Porque Noé no siguió lo que Dios le había dicho al primero, señorea primero al reino animal y después señorea sobre el reino vegetal. Y a veces así nos pasa a nosotros también, querido hermano. Usted me podrá decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mucho tiene que ver con cada uno de nosotros, y le voy a decir por qué, hermano. Porque primeramente Dios nos dice, mira, quiero que señoree sobre el reino animal. ¿De qué nos está hablando eso? De que tenemos que aprender del reino animal, que tenemos que aprender, hermano amado, de lo que, cómo Dios los hizo y qué es lo que nos enseña. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿qué es lo que nosotros vemos en Él? Él es un cordero, Él es un buey, es un ciervo, Él es un águila, es aquel que está sobre las alturas, que tiene visión, es aquel que es como búfalo, que tiene fuerzas como búfalo, es aquel que desarrolla su vida también como un león, que está venciendo a sus enemigos. Pero a veces nosotros no hemos aprendido eso y ya queremos dar fruto. Yo le pregunto, ¿un animal puede dar fruto? ¿Un animal puede producir fruto? No. Un animal primeramente da lo que tiene, como un cordero que va y se presenta como sacrificio. Pero una vez que ya entendimos lo que es el reino animal, como Dios le dijo al primer hombre, primero señorea sobre el reino animal, después vas al reino vegetal. ¿Por qué? Porque después, una vez que hemos entendido el reino animal, podemos nosotros ir como reino vegetal y presentar nuestros frutos. ¿Por qué? El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. La Escritura dice que somos árboles y que por el fruto que vamos a dar vamos a ser conocidos. Pero ¿qué tal si nosotros primero queremos dar frutos? Queremos dar frutos sin haber aprendido. Queremos dar fruto sin haber aceptado la enseñanza, la cual viene por medio del reino animal. Por eso es bien tremendo, hermano, que cuando Noé empieza a labrar la tierra, Dios le dijo, mira, aprende, allí señorea sobre los animales. Pero ¿qué fue lo que hizo? Plantó una viña y se emborrachó, se embriagó y hubo una desnudez. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice que Cam, dice que vio la desnudez de su padre. ¿Qué es ver la desnudez de un padre? Vamos a ver qué dice la Escritura. Levítico 18:8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. ¿Por qué? Porque es la desnudez de tu padre. ¿Qué quiere decir esta cita? Mira lo que dice Biblia al día. Esta misma cita, pero en la versión Biblia al día. ¿Qué es descubrir la desnudez del padre? No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Oiga,
Levítico 20:11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¿Qué es ver la desnudez del padre? ¿Es tener relaciones con él mismo o tener relaciones con la esposa de él? Por eso dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Cam al ver la desnudez de su padre que dice ahí? ¿No cree usted que nada más lo vio y que lo vio desnudo y que dijo, mira, nuestro padre está ahí desnudo, hay que cubrirlo? No, hizo algo terrible. Hizo algo terrible cuando estaba su padre allí borracho. Hizo algo terrible. Ahora, dice el Midrash, mire algo tremendo. Sí se acuerda que vimos una cita que dice que el mosto alegra a Dios y alegra a los hombres. Pero ¿por qué fue que aquí en esta viña no alegró a Noé, sino que lo embriagó y hizo que se produjera en él algo terrible que trajera maldición sobre él y sobre su familia? Y dicen por ahí, en unos relatos históricos, que cuando Noé trajo y plantó la viña, que vino el enemigo y que le dijo a Noé, ¿quieres que crezca rápido esta viña y que puedas tener vino? Y que le dijo sí. Y dice que vino el enemigo y que sacrificó primero un cordero y vació su sangre sobre la viña, y que después vino y trajo después un león y que lo sacrificó y le echó la sangre sobre la viña. Después trajo a un mono y que también lo sacrificó y se le echó la sangre allá a la viña, y por final trajo un cerdo y lo mató y se le echó allá a la viña. ¿Y qué es lo que enseña esto? Que cuando un hombre toma una copa de vino, en la primera lo puede hacer como un cordero. ¿Por qué? Porque es dócil, es manso, está tranquilo, pero que si se toma ya dos o más, empieza a ser como un león que tal vez está diciendo aquí, que a ver quién quiere algo, echando pleito por todos lados, creyéndose lo mejor, y después dice que sacrificó el mono, porque una vez que el hombre empieza a tomar más, viene a ser como un mono que empieza a caer, a bailar, a hacer tantas cosas, y al final como un puerco, porque vomita y vuelve a su vómito. Qué terrible esta anécdota del Midrash acerca de la explicación de la Torá de lo que pasó con Noé. Pero ¿cómo fue la actitud de Noé? En primer lugar, ¿por qué se emborrachó? ¿Para qué se emborrachó? Nosotros vemos que esta viña no era una viña que le trajo alegría, como dice la Escritura, que el mosto trae esa alegría a Dios y a los hombres. No, más bien trajo maldición. Y nosotros vemos que desde ahí la serpiente trabajó para que esta viña, como no había ni señoreado Noé sobre los animales, empezó a trabajar y a labrar una viña, lo cual no tenía que haber hecho en primer lugar, porque no había señoreado sobre los animales. Segundo, vino Cam y vio la desnudez de su padre, es decir, tuvo relaciones directamente o con su mamá o con él, y que fue lo mismo, porque dice aquí la Escritura, sería como tenerlas con él. Mire qué terrible. Y cuando se da cuenta Noé de lo que pasó, lo empieza a maldecir, y maldice sus generaciones de Canaán, y empieza a traer esa maldición terrible. ¿Por qué? Porque no manejó las cosas como Dios quería que las manejara, y la serpiente movió tanto a Cam como a Noé para que plantara una viña. Ok, entonces nosotros, mire, vamos a seguir. Proverbios 21 dice, el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Para qué hizo eso Noé? ¿Para qué plantó esa viña y se emborrachó? Tal vez Noé tenía otro concepto. Tal vez Noé dijo, esto me va a alegrar porque ya estamos salvos, otros dicen que estaba triste y que por eso se quería emborrachar. Mire qué terrible. Pero lo que sí sabemos es que la serpiente tuvo que ver. ¿Por qué? Porque vino la maldición.
Qué terrible cuando por causa del hombre entra la maldición a la familia, a los hijos y a todas las generaciones. Pero mire, Génesis 2:15, vamos a continuar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le vuelvo a repetir, el dominio sobre el reino vegetal. Dios puso al hombre para que labrara y guardase el huerto. Pero le pregunto, ¿qué era realmente lo que tenía que hacer? Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. ¿Era para que crecieran los árboles? No, mire que los hizo nacer. Delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol, dice, de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Le digo, no tenía que ni regar el huerto, hermano. No cree usted que allá andaba Adán con su de esa para regar y que andaba regando los árboles y las plantas. No, hermano, ya había un río que regaba. Ya había un río que desarrollaba eso y no tenía que producir su crecimiento como árbol, porque solitos dice que el Señor los hacía nacer de la tierra. Ok, entonces, ¿qué era lo que hacía? ¿Cuál era la tarea de Adán en el huerto? A labrar y guardar. Regar no, como le digo, porque el río de Edén lo hacía. Hacer crecer los árboles tampoco, porque crecen solos. Y el Señor los hacía nacer. Pero sabemos que el Señor hablaba con Adán y su voz se paseaba en el huerto. Entonces aquí encontramos el secreto de lo que Adán hacía en el huerto. ¿Qué era lo que Adán hacía? Dice que él hablaba con Dios en medio del huerto. Había una presencia ahí en ese lugar porque Dios ahí descendía para hablar con él. Ahora, ¿qué hacía Adán? ¿Qué era lo que desarrollaba? Mire, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces vemos claramente aquí que así era como Dios hablaba con Adán. Dice que se paseaba la voz del Señor en el huerto. Ahora, si nosotros vemos un poquito el desarrollo de Adán, la comunicación que tenía él con Dios, era que ya Adán ya conocía la Torá, ya conocía su ley, se deleitaba con la palabra de Dios, pero Adán transmitía esa palabra a la creación. Así como la transmitía al reino animal, también la transmitía al reino vegetal, de tal manera que Adán cantaba en ese lugar, le daba culto a Dios, hablaba la misma palabra que él recibía de Dios, la hablaba, y esa palabra producía en los árboles, en el reino vegetal, que se llenaran de un fruto, que se llenaran de una savia, que se llenaran de bendición, y así era como los árboles podían desarrollarse plenamente, pero por la palabra que se estaba moviendo, que se paseaba en el huerto, esta palabra de Dios, pero también la palabra de Dios, en Adán que la hablaba. Ahora, mire, cada árbol tiene su tiempo, la maduración de su fruto. ¿Será que no podían comer del árbol de conocimiento número 1 porque ellos no estaban preparados como humanidad? Y número 2, el fruto de este árbol no estaba maduro para comer. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo es que se come el fruto de un árbol? ¿Cuando está inmaduro o cuando está maduro? Si Dios les había dicho no coman del fruto de ese árbol, ¿por qué cree que usted a quién le diría, por ejemplo, si usted tiene en su casa un árbol de algo y usted va y ve el fruto y dice este fruto no está maduro? No coman de ese fruto porque no está maduro. No sé si me doy a entender. ¿Por qué Dios no quería que comieran de ese fruto? Porque no tenía la maduración. ¿Y sabe cómo iba a venir la maduración? Por medio de la palabra que se paseaba en el huerto y la palabra que Adán hablaba, de la enseñanza que recibía de parte de Dios. De tal manera que Adán guiaba a los árboles, guiaba a los animales, guiaba a la creación a darle un culto muy especial al Señor cada día. Nosotros vemos en primer libro de Crónicas 16:33, entonces cantarán los árboles de los bosques, pero ¿a quién le van a cantar?
Mire, dice delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. ¿Sabe usted que los árboles cantan? ¿Sí sabe usted que los árboles también sienten? ¿No se ha comprado usted una planta, un arbolito y se le muere? ¿Por qué será? ¿No sentirá la tristeza que usted trae y se la ministra? Porque mire, está hasta comprobado que si usted le habla a las plantas, que si usted les canta, hasta florecen, hasta crecen, hasta se desarrollan. Y mire que hay una enseñanza bien tremenda del reino vegetal, de lo que Dios hace, aunque no voy a desarrollar mucho ya. Por ejemplo, nosotros vemos que aquella vara de Aarón, cuando la puso, ¿qué fue lo que pasó? Reverdeció esa vara. Y es parte del reino vegetal, obviamente. Entonces nosotros vemos una confirmación y un poder de Dios mostrándose tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Ahora, aquí dice, cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Pero ¿sabe quién les enseñó a cantar a los árboles? Adán. Adán, cuando recibía esa ministración de parte de Dios junto con los árboles, y les ministraba a Adán para que hubiera savia en ellos, para que se desarrollaran en una dimensión en que pudieran dar un fruto que fuera de bendición. Salmo 148:9 dice, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Aquí está hablando de la alabanza. Si usted ve el Salmo 148 desde el verso 1, dice, alabadle, 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 alabadle cielos, alabadle luna, alabadle estrellas, alabadle los animales, alabadle peces, alabadle monstruos marinos. Y aquí dice que también le alaben los montes y los collados y el árbol de fruto y todos los cedros. Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Oiga, mi hermano amado, aquí nos está hablando de varias características que tienen los árboles. Como le decía, el vino alegra el corazón del hombre, el aceite hace brillar su rostro. Y esto nos está hablando no nada más de una situación literal, sino de una situación de la dimensión espiritual. Y dice que el pan, obviamente que sale del trigo, dice que sustenta la vida del hombre. Y dice que se llenan de savia. Eso es lo que le estaba explicando. Cuando daba ese culto Adán a Dios, se empezaban a llenar de savia los árboles. Esto era lo que producía la vida. Y obviamente usted sabe que los árboles son muy importantes para nosotros, porque producen el oxígeno que nosotros respiramos. Ahora, recuérdese que Dios le dijo a su pueblo, no vas a matar a los árboles, no los mates, porque son la vida del hombre. Ya lo habíamos visto allá en Levítico. No los mates, por favor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces el ser humano mata los árboles sin tener es decir, los agarra y los corta, los mata, desarrolla todo eso. Mire, me voy a regresar y ahorita ya vamos terminando. Recuérdese que dice, déjeme lo encuentro aquí, me voy regresando para buscar esta cita. Dice, aquí dice en este versículo, cuando pusiere cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas su arboleda, dice, metiendo en ella hacha, porque de ella comerás. ¿Sabe que nosotros no debemos de destruir los árboles? Y no la talarás, porque el árbol del campo es la vida del hombre. Solamente los que no tienen fruto, como dice aquí, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Pero el que lleva fruto no se puede, hermano amado, no se puede desarrollar eso. Es algo que el Señor le habló a su pueblo que no deben de hacer. Mas sin embargo, hoy en día usted ve que el humano es diferente, el humano se mueve en otra dimensión. Una vez que aprendamos la naturaleza del reino animal, podemos aprender la naturaleza del reino vegetal, producir frutos que agraden a nuestro Padre y que bendigan a otros. Mire lo que dice aquí, ya voy terminando, Proverbios 30:24, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Hasta aquí le puse este versículo.
¿Por qué? Porque tenemos que aprender primero del reino animal. ¿Y de qué está hablando aquí cuando dice, y las mismas son más sabias que los sabios de animales? Y la primera que menciona son las hormigas. Mira cómo hacen las hormigas esto y esto y esto y esto. Ahora, también la escritura dice del reino vegetal. Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De tal manera que hasta para el tiempo final, hermano, que para el tiempo de la revelación, ¿sabe cómo podemos aprender de eso? Con el mismo reino animal y con el mismo reino vegetal, porque aquí está hablando del tiempo final, aquí está hablando de los acontecimientos del fin. Ahora, nuestro Señor Jesucristo mismo dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué vino es el que yo quisiera? ¿Un vino nuevo o un vino añejo? ¿Qué tipo de vino produciría aquello que estaba comiendo, que estaba tomando, Noé? Mire lo que dice aquí en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apáguelo por favor, siervo, eso. Dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, él mismo dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Por eso le digo, mire, qué tremendo es que primero tenemos que desarrollar en nosotros aquello que nos enseña del reino animal, pero también nos dice que tenemos que desarrollar lo que nos enseña el reino vegetal, porque aquí el Señor nos dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí, dice yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Queremos llevar fruto, hermano? Tenemos que permanecer en el Señor, en esta vid. Pero mire esta vid. Ahora, quiero decirle algo antes de continuar. Mire, vino nuevo o vino añejo. ¿Cuál vino? Hoy hasta a las congregaciones hay que se llaman vino nuevo. Pero el vino nuevo, escrituralmente, es vino que no sirve, hermano. Vino que no sirve. El que le llaman vinagre, el que le dieron al Señor cuando estaba en la cruz y que dice que le dieron vinagre, ese es el vino nuevo. El vino nuevo no sirve, ¿por qué? Porque entre más añejo esté el vino, mejor es. ¿Y sabe que el vino añejo viene de parte de Dios? No el vino nuevo, el vino añejo, el más viejo, porque Él nunca lo ha cambiado. La que lo cambió en Proverbios capítulo 9 fue la sabiduría cuando se rebeló en contra de Dios. Pero mire, le voy a decir algo más. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una vid que no es verdadera. ¿De cuál vid sería de la que tomó Noé? Porque lo que le trajo a Noé no fue vida. Lo que le trajo a Noé no fue algo que fuera de Dios, sino fue algo que no era de Dios. Por eso qué terrible que nosotros tenemos que aprender los tiempos que nos tocan vivir. Primero, saber que nosotros se tienen que ver las características del reino animal, que seamos como ovejas, que seamos como corderos, que seamos como leones también cuando hay necesidad, pero también que se vea después en nosotros que nosotros el reino vegetal, que somos árboles que han crecido. Bienaventurado el varón, dice que no confía en los malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que confía en el Señor. Y dice que sus ramas están como en un río y de ahí se nutre. Dice a su tiempo va a dar su fruto y su hoja no cae. Qué tremendo que seamos ese tipo de árboles y que demos fruto para la gloria de Dios. Así que Dios te bendiga.